Bien, volveremos sobre el tema, pero ahora nos vamos a meter un ratito en la economía, y para hablar de economía tenemos en línea a Pablo Das Neves, quien es economista, por supuesto, porque bueno, hablábamos al principio, por ejemplo, de la disparada de tasas. ¿Cuán preocupante es esto? Hablábamos del tema de los encajes bancarios, hablábamos de secar la plaza, sacar pesos de la plaza. ¿Esto es enfriar la economía? ¿A quién le conviene enfriar la economía? Hay una serie de preguntas que le quiero ir trasladando a Pablo y ya lo saludo. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto. Martín. ¿Qué tal, Martín, Enrique y Daniel? ¿Cómo les va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto enorme y te agradecemos mucho tu tiempo, Pablo, y la gentileza. Bueno, planteé 2 o 3 preguntas, ¿no? Tema tasas, tema secar la plaza, tema enfriar la economía. ¿Esto enfría la economía? Esa sería por ahí la primera gran cuestión, Sí, yo creo que más que enfriar la economía, directamente la está matando, ¿no? Creo que lo que está sucediendo hoy en el mercado es gravísimo. Estamos en una situación donde el gobierno nacional está con el único objetivo de llegar a las elecciones de la mejor manera posible. El gobierno entiende, el oficialismo nacional, entiende que para llegar de la mejor manera posible hay que mantener la inflación controlada y el dólar dentro de lo que son las bandas. Para esto lo que hace es matar toda la actividad económica mediante una política monetaria muy restrictiva, ¿no? La cual no permite que haya tasas que permitan a la economía financiarse. Hoy por hoy estamos teniendo tasas por encima del 70%, TNA, digamos, caución a un día, lo cual hace que los distintos comercios, los distintos negocios, las distintas pymes empiecen a tener serios problemas de financiación de capital operativo, ¿no? Lo cual hace que la economía se reduzca y esto está impactando muy fuertemente en la actividad económica. Uh-huh. Por supuesto que, bueno, en lo que es dólar y lo que es inflación, dentro de todo está controlado, pero también hay que poner una señal de alerta porque aún con estos niveles de tasa, el dólar hoy está, en este momento ya volvió a los 1.300, ¿no? En su momento, el día de hoy había tocado los 1.280, pero ya está volviendo a subir. Es decir, independientemente de todos los esfuerzos, yo creo que el mercado en sí, hoy por hoy, no le está creyendo al gobierno y se está demostrando en los movimientos que estamos viendo, ¿no? Uh-huh. El mercado parecía ser el gran aliado por momentos del gobierno. Ahora, cuando uno ve el transcurrir de lo que está pasando, había una promesa de grandes cambios y lo que encuentra es que parece todo ser un clásico ajuste de los que ya conocimos mucho, ¿no? Que normalmente no han tenido futuro. Sí, lo que pasa es que hay que entender que el mercado no es amigo de nadie, ¿no? El mercado básicamente se mueve por una cuestión de intereses y de expectativa. Hoy por hoy la expectativa del mercado respecto a la economía argentina no es buena. Para que haya hoy por hoy el mercado no le cree a las medidas que toma el gobierno. Una de esas pruebas fue de que en las últimas licitaciones que ha hecho el Tesoro de distintas letras, no siempre ha podido rolear el 100% de la deuda. Los distintos agentes económicos empiezan a dolarizar sus carteras, esto previendo porque se calcula que puede haber una devaluación un poco más brusca. Incluso en charlas entre distintos agentes de mercado, lo que se pregunta uno no es si se va a dolarizar la economía, sino cuándo. Con lo cual, el mercado se maneja por expectativas y hoy por hoy yo creo que el equipo económico eso lo entiende, por eso apunta fuertemente a ganar las elecciones como para que ese cierto respaldo respaldo político que necesita el gobierno para llevar adelante reformas de carácter legislativo, que hoy por hoy no puede llevar adelante por los pocos diputados y el poco volumen político que tiene, cambie un poco la expectativa y genere una nueva confianza del mercado en el gobierno. Pero mientras tanto, estamos viendo una situación realmente muy complicada en el mercado. Pablo, buenas tardes. Te habla Enrique Villalobos. Hagamos un ejercicio de que no se toman medidas muy
drásticas, esperando justamente mantener inflación y dólar a raya hasta las elecciones. Siempre dicen desde el Poder Ejecutivo, dice Milei, que con el nuevo Congreso a partir del 10 de diciembre, de acuerdo al resultado esperado por ellos en octubre, pero ¿y qué medidas podrían tomar desde la perspectiva de lo que se conoce hasta ahora en lo teórico y en lo práctico de la Libertad Avanza? ¿Qué se espera? ¿Qué esperan los economistas que pueda pasar después de la fecha límite no van a esperar a que asuma el nuevo Congreso, sino directamente después del resultado de octubre de las elecciones? Bueno, yo creo que en primer lugar, una vez que finalicen las elecciones de octubre, no hay riesgo electoral por los próximos 2 años, lo cual hace que el gobierno tenga un margen de tiempo para poder aplicar alguna de sus políticas. Entre ellas, yo creo que desde el punto de vista monetario y cambiario, es muy probable que el gobierno decida generar algún tipo de devaluación, ¿no?, que permita a algunos sectores de la economía que principalmente exportan, permitan tener mejores márgenes de rentabilidad que hoy por hoy están muy comprometidos, ¿no?, porque los costos internos han aumentado y ellos no han tenido ninguna ventaja desde el punto de vista del tipo de cambio. Esto yo creo que va a ser una de las principales medidas. Y es más, creo que el otro día en la cadena nacional que hizo el presidente, algo de eso dejó ver, de alguna manera solapada, cuando dice que no existe un pass-through de la devaluación hacia precios, ¿no? Como diciendo que una devaluación no debería impactar en la inflación. Bueno, yo creo que de alguna manera está preparando el terreno desde lo retórico para hacer una devaluación. Eso podríamos verlo a poco tiempo después de las elecciones. Luego, si el gobierno logra obtener entre un resultado entre un 40 y un 45% de los votos, probablemente alcance un tercio en el Congreso, no en el Senado, ¿no?, pero en la Cámara de Diputados sí, lo cual le va a permitir de alguna manera tener ese tercio para insistir con los vetos cuando el Congreso sancione alguna ley de aquellas que no van en sintonía con el plan económico, con lo cual ese número mágico del 40-45% es el número que están viendo todos los distintos fondos de inversión extranjeros para ver si invierten en la Argentina, ¿no? Porque se interpretaría que esto le daría el respaldo político que necesita el gobierno para que las medidas sean sustentables en el tiempo. Y dentro de estas reformas creo que la primera que llevarían adelante sería una reforma laboral. Pablo, Daniel Gallardo lo saluda. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué debería hacer el gobierno? Porque hablan de proyecciones hace poco cuando estaban analizando el tema dólar y lo que está pasando con el Banco Central de la República Argentina. ¿Qué medidas debería tomar el gobierno en esta proyección que hace al dólar futuro y sobre todo instalado en diciembre de alrededor de 1.400 y algo, de acuerdo al valor que le da economía? Y si esto que usted dice que debería tomar medidas podría precarizar la vida sobre todo del ciudadano común que todavía lamentablemente no encuentra su rumbo en el nuevo esquema que propone la economía de la administración de Milei. Yo creo que el gobierno debería, lo que pasa es que estamos, o sea, desde el día de la fecha, del día de hoy, o unas semanas antes, ¿no?, hasta el momento en el cual se lleguen a las elecciones, nosotros vamos a ver mucha volatilidad en el mercado, muchos días complicados como el día de hoy, y esto porque el gobierno está convencido del camino que está llevando adelante, ¿no? Yo creo que hay justamente lo charlaba con un colega, y veíamos como que el equipo económico está muy convencido de este camino, ¿no? Con todos los costos sociales que se lleva adelante. Si quisieran mitigar estos costos sociales, yo creo que lo que se debería hacer en cierta forma es liberar un poco el tipo de cambio. El techo de la banda hoy está en 1.460, ¿no? Es decir, el dólar podría flotar hasta los 1.460, ahora en este momento estaba en torno a los 1.280, 1.300, y poderlo flotar hasta el 1.450, 1.460, de manera tal que la economía se reactivara un poco
y que también de esa manera el costo del financiamiento, ¿no?, también bajara. De la misma manera, creo que, por ejemplo, sacar una licitación de emergencia para el día lunes, ¿no?, para secar la plaza y que no haya liquidez en el mercado, creo que también es un error, porque justamente lo que estamos necesitando hoy por hoy para reactivar la economía es más dinero en la calle, ¿no? Que el Banco Central no esté permanentemente secando la plaza. Por eso es que creo que hoy por hoy el Banco Central y el equipo económico deberían avanzar en este sentido para poder llevar un poco de alivio a la economía. No creo que lo hagan, por esto mismo que te comentaba, de que el equipo está muy convencido del camino que está llevando adelante, con lo cual hasta después de las elecciones no creo que haya cambios programados, digamos, dentro del plan económico. Ahora, ¿hasta cuándo tienen soga para mantenerlo, no? Porque recordemos que el gobierno recaudó 25.000 millones de dólares con el blanqueo, después recaudó con los préstamos del fondo, los préstamos de otras entidades, los bonos que saca, y todo eso parece estar yéndose en mantener este equilibrio sin imprimir. Digo, ¿cuánto le queda de hilo en el carretel a un programa como este? Es correcto lo que decís, es tal cual. Hoy por hoy el gobierno tiene de reservas de libre disponibilidad aproximadamente 18.000 millones de dólares. Es decir, el gobierno puede intervenir en el mercado cuando toque la banda superior, digamos, para evitar una corrida, puede intervenir en el mercado con hasta 18.000 millones al día de la fecha. Si uno más o menos hace un cálculo, esto obviamente no es exacto porque varía mucho por condiciones de mercado, pero si uno hace un cálculo de cuánto puede ser la presión compradora, yo creo que es como que el gobierno tiene capacidad de fuego, por así decirlo, utilizando un término bélico, capacidad de fuego para contener el dólar durante 20-25 días, ¿no? De lo que sería una presión sostenida compradora, ¿no? En esa situación creo que el gobierno podría más o menos estar en ese lapso de tiempo. Pero bueno, esto hace poco tiempo escribí una columna en un medio económico donde advertíamos que los ingresos de dólares los ingresos de dólares que podía tener el gobierno se estaban terminando por el tema de que ya se terminaba la cosecha, que se había terminado el blanqueo 1, el blanqueo 2, los acuerdos con el fondo y demás, y ahora estamos en una etapa de sequía. Este plan económico funciona si tiene una oferta permanente de dólares, y ahora estamos en una etapa donde no va a haber por un plazo intermedio, digamos, suficientes dólares como para permitir que haya menos volatilidad en el mercado. Pablo, clarísimo, te agradecemos mucho por estos minutos y bueno, seguramente sigamos consultándote en el futuro porque realmente es muy agradable conversar con vos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y un saludo a toda la gente de Mendoza. Bueno, igualmente, que tengas una excelente tarde.